El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, y para que se muestre paciente con los ignorantes, extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad. Por esta causa, ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi Hijo amado. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores,
que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, al fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, que esto es, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que ciertamente reciben los diezmos hombres mortales aquí en la tierra, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que se le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Palabra del Señor en el libro de Hebreos, desde el capítulo 5 hasta el 7, hablando del sacerdocio del Señor Jesús, de Melquisedec. Varias cosas que están escritas ahí, muchas de ellas aclaran las confusiones de hoy en día acerca de los diezmos. Hay mucha gente. El problema de los diezmos hoy en día es que hay predicadores ávaros que parecen sandijuela, nada más están dame y dame y dame y dame. Pide y pide diezmos y ofrendas y cuanta cosa en cuanto a dinero se refiere. Por el otro lado tenemos a la gente que tiene codicia, que no quiere dar de gracia lo que recibió de gracia. Y por esta causa se está quebrantando el mandamiento. Pero bíblicamente los diezmos antes de la ley fueron dados al sacerdote según el orden de Melquisedec, al rey de justicia y al rey de paz. Eso se los dejo de tarea. Nada más un puntalito para tal vez algún día hable de eso, porque ahorita hay mucho escándalo y muchos se están aventando demasiados pecados encima por causa de el amor al dinero. Porque tenemos hoy en día predicadores ávaros que buscan dinero y tenemos gente ávara que no puede dejar de depender del dinero. La avaricia está por los dos lados. Unos dicen dámelo, otros dicen no te lo voy a dar. Unos buscan versículos bíblicos para que se los des, otros buscan versículos bíblicos para no darlo. Y al final de cuentas, ¿qué se ve? Amor al dinero por los dos lados. Amor al dinero, la raíz de todos los males. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos a seguir hablando del asunto la falta de temor. Ya mero en sí terminamos esta serie. Si te has dado cuenta, hemos venido desde atrás del principio de la Biblia a través de los versículos para que todo quede bien claro, para que en sí realmente sea removido este tropiezo de la falta de temor. Porque pues desafortunadamente la falta de temor se manifiesta haciendo lo malo. Por lo tanto, el que hace lo malo no tiene temor de Dios. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Entonces, el que hace lo malo necesita arrepentirse, clamar a Dios, a echar mano de la fe y convertirse a Dios con todo el corazón, para que de esa forma el temor de Dios en el corazón brille, esté allí siempre. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? Asimismo, regocijaos también vosotros conmigo. Como ves, hoy vamos a estar hablando de la salvación, la falta de temor en la salvación. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día los cristianos tienen la tendencia, y tus predicadores te predican y te dicen, la más común es salvo para siempre salvo. No te lo dicen así de la forma a veces tan directa, sino que te lo dicen en una forma de que una vez que has creído en Jesús, ya eres salvo para siempre. El problema es que hoy en día la salvación no se está cuidando como debería de cuidarse, sino que se está haciendo lo malo mientras se dice que es salvo. Fíjate, otra vez te leo Efesios 2:12. Por tanto, amados míos, como conviene, como siempre habéis obedecido. Fíjate, por tanto, amados míos, como dice, como siempre habéis obedecido. ¿Qué está hablando aquí? Míralo así, pueblo. ¿Es tu vida siempre obediente? ¿O cómo es? Porque normalmente en estos días se tiene la costumbre de pensar que sí es obediente. Lo que pasa es que hoy en día existe este asunto en la mente de los hombres. Es como una burbuja, como una forma de pensar rara, contraria a la palabra de Dios, de que son santos y de que van camino al cielo, aunque su obediencia realmente está por los suelos. Eso es lo que los predicadores tuyos te han hecho creer, que tú vas camino al cielo, aunque tu obediencia esté por el piso. O sea, cuando digo por el piso me refiero a que prácticamente no se practica la obediencia. A eso me refiero. No me refiero a simplemente que está por el piso nada más así, sino que estoy hablando de que está muy baja, los niveles de obediencia son muy bajos hoy en día. Pero Pablo está hablando a los filipenses, ayer estábamos hablando a los corintios, y dice, como siempre habéis obedecido. Los corintios se conducían en temor y temblor. Los filipenses, Pablo estaba dando testimonio de ellos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo estaba dando una recomendación, un consejo, por así decirlo, una instrucción. Pero la vida de los filipenses no era así mala. Porque él mismo estaba dando testimonio que los filipenses eran gente obediente. Estaban obedeciendo a Dios. Pero aun que estaban obedeciendo a Dios, todavía encima de que ya estaban obedeciendo, Pablo iba en sobres y le decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Está hablando o dando instrucciones a un pueblo que ya era obediente. Hoy en día, el pueblo cristiano no conoce la obediencia. Y te lo digo abiertamente, pueblo, porque en realidad no la conoces. Estás siempre pensando que tú vas camino al cielo. La forma de vida de los cristianos hoy en día nada más tienen el asunto en su mente, así como yo voy camino al cielo o yo soy salvo ya. Prácticamente la forma de salvación de estos días es de que vienen a Cristo
y ya eres salvo. No importa cómo sea tu caminar, no importa qué tantos pecados cometas, no importa que seas más pagano que nada, con todo eso vas al cielo. Solamente dos cosas tienes que hacer: estar en la iglesia y dar tus diezmos. Esas son cosas que tienes que hacer. Eso, si tú no asistes a la iglesia, inmediatamente se piensa que ya estás caído, que ya andas queriendo ir al mundo. Porque hoy en día un edificio se ha convertido en iglesia y las personas que asisten ahí, cuando dejan de asistir, no, pues ya anda en el mundo, ya no va a la iglesia, ya anda en el mundo. Y cuando deja de dar diezmos, también ya anda en el mundo. Porque los predicadores miden la espiritualidad de las personas por los diezmos que dan. Entonces, hoy en día hay mucha gente en las iglesias que está quebrantando los mandamientos de Dios rico y sabroso. Cuando digo rico y sabroso, no estoy diciendo que sea deleitable, pero así de mucho se atasca, se come demasiado. Hay demasiado deseo de pecado en la vida de los que dicen seguir a Dios hoy en día. Y es la verdad. Mientras estás en la iglesia, esto es mientras das tus diezmos, esto es mientras ejerces el liderazgo, mientras andas haciendo según la obra de Dios, predicando en las calles, evangelizando, ayunando, orando. Esto es mientras, entre comillas, tú andas haciendo la obra de Dios. Mientras tú andas haciendo todo eso, también estás pecando. Y el asunto que tú crees que vas al cielo es porque tú crees que Jesús te salvó y entonces tú andas cuidando tu salvación con multitud de obras en la congregación. La salvación no se obtiene por la multitud de obras que haces en la congregación, sino con temor y temblor. ¿Qué es temor? Aborrecer lo malo. Entonces, ¿cómo voy a guardar yo mi salvación? Como Dios me dijo aquí, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. En otras palabras, la salvación me fue dada como un regalo de gracia, un regalo no merecido, porque cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Jesús vino y me salvó. ¿Ok? Él me salva y me trae a sí mismo. Entonces luego de eso ahora me dice, cuida, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. El temor de Dios es aborrecer lo malo. Temblor te hace estar bien alerta. Bien alerta. ¿Cuántos de los que tienen temor, por ejemplo, si tienes temor a un animal, y entonces este animal se te está acercando y de repente se te aparece, o se te desaparece, se te esconde por otro lado, y andas buscándolo por todos lados, a ver dónde está, bien alerta. No te vaya a agarrar así por la espalda o algo parecido. Entonces, de esa forma, de ese tipo de temblor, de estar cuidándote de lo que te puede hacer daño, estando alerta por todos lados. Lo que te hace daño es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, la dádiva del pecado es muerte. O sea, el fruto del pecado es muerte. Entonces, hoy en día, lo que Dios está buscando es que aquellos a los cuales han recibido su nombre, los cuales han nacido de Él, por así decir, o se han entregado a Él, que cuiden su salvación con temor y temblor. Como hijo de Dios, tú no puedes andar pecando nada más así, porque tú cambias. Una de las cosas que los predicadores tuyos te han mentido es que te dicen que la salvación ya no te la quitan porque los dones de Dios son irrevocables. Y te voy a decir algo, pueblo, los dones de Dios son irrevocables. Entonces, ¿por qué dices? El problema aquí no es que Dios te quite la salvación. El problema aquí es que le haces como Esaú. ¿A quién le importa la primogenitura? Si me estoy muriendo de hambre, dame las lentejas. Si lo miras, por causa del deseo del pecado, por causa del amor a la carne, por causa de deleitarte en el pecado, la salvación te viene importando un comino.
No te importa nada. Y no es Dios quien te la está quitando, porque no fue Dios quien le quitó la primogenitura a Josué, sino que Él fue quien renunció a la primogenitura por causa de un plato de lentejas. Por causa del amor carnal, del hambre carnal que tenía. Y esta es una realidad en cuanto al pecado se refiere. Y me imagino que tú te has dado cuenta, cuando tienes el pecado enfrente de ti o cuando tienes deseos de tragarte el pecado. Cuando tú tienes el deseo de tragarte el pecado, no importa quién venga a decirte que estás haciendo mal y que no lo hagas, que te apartes de él, no vas a hacer caso omiso. Esta es la razón por la cual los hombres piensan que no pueden dejar de pecar. No puedes dejar de pecar por el mismo deseo que tienes del pecado. Si nos entendemos, o sea, no es que realmente seas un esclavo. Lo que pasa es que tienes el deseo impregnado a ti, que a ti es quien te gusta el pecado, y por causa de eso, ¿qué haces? Pecar. ¿Y la salvación está siendo cuidada? ¿Te está quitando Dios tu salvación? No. No te la está dando, sino que por tu propia rebeldía la estás rechazando. Por tu propio deseo carnal la estás rechazando. Por irte a comer un cochino y sucio pecado la estás rechazando. Los dones de Dios sí son irrevocables, pero también son despreciables. Cuando digo eso no me refiero a que sean despreciables, sino que en sí mismos, sino que tú tienes la habilidad de despreciarlos. A eso me refiero. ¿Sí? Que puedes desechar los dones de Dios. De eso estamos hablando. ¿Sí lo entiendes? Porque lo que se está buscando aquí es que entiendas específicamente que tienes que cuidar la salvación. ¿Y de qué forma? Con temor y temblor. ¿Estás cuidando tu salvación? Te voy a hablar derecho. La mayoría de ustedes nada más viven la vida cristiana por vivirla. Porque en cuanto a cuidar la salvación, no. ¿Sabes por qué? Porque la salvación hoy en día es una de las cosas que se han dado, que se han tomado como que ya la tienes, como que ya es tuya, como que nunca la vas a perder. O sea, como que simplemente lo has dado por hecho, de que ya eres salvo y llueva o truene, soy salvo. Así es como has estado viviendo tu vida, porque eso es lo que tus predicadores te han enseñado. Te han enseñado así, de que no importa qué sea lo que hagas, tú eres salvo. Y vas a ir camino al cielo, es lo que te dicen. Entonces, la salvación hoy en día simplemente se mira así. En su mayoría los cristianos caminan de esa forma. Ya soy salvo. Caminando bien tranquilos por el mundo. Yo soy salvo. La vida de los cristianos y la vida de los gentiles es prácticamente igual. Pero los gentiles dicen, no importa que me vaya al infierno. Y los cristianos dicen, yo hago las mismas cosas que tú, pero soy salvo. Vas a creerlo. Esa es la forma de conducirse hoy en día del cristianismo. Pero ¿qué dijo Dios? Ahí se enseña la falta de temor. Ahí se enseña que realmente no te importa tu alma. ¿Sí? Por ejemplo, hay un proverbio que dice, el que desprecia la disciplina o el que menosprecia la disciplina menosprecia su alma. ¿Dónde está la disciplina? ¿No dijo Jesús, id y haced discípulos? ¿Dónde están los disciplinados hoy en día? ¿Dónde está la gente recta, la gente ordenada, la gente pura de los que dicen seguir a Dios? ¿A dónde están los discípulos? Se jactan, ponen letreros en las paredes y dicen, id y haced discípulos, y andan haciendo discípulos 2 veces más merecedores del infierno que ellos mismos. Porque no les enseñan a ser personas disciplinadas, personas íntegras de corazón, que se aparten de lo malo, que aborrezcan lo malo, que cuiden su salvación con temor y temblor. No les enseñan eso.
Los hombres hoy en día, la salvación para los cristianos hoy en día no vale nada. Oh, Jesucristo dio su vida por nosotros. Él la dio hace 2000 años atrás, o un poquito más o menos. El asunto es que la dio. Pero no tiene ningún valor para ti. Esa es yo te voy a decir, tú vas a decir, no es cierto, estás diciendo mentiras, la salvación para mí vale. Muestra, tu salvación para ti vale tanto como el pecado que tú la cambies por. Si tú cambias tu salvación por una mentira piadosa, así vale la salvación para ti. Si tú cambias la salvación por adulterar con la mujer de tu prójimo, eso es lo que vale la salvación para ti. ¿Sí? Si tú cambias la salvación por caprichos, por enojos, eso es lo que la salvación vale para ti. No andes diciendo que la salvación vale mucho, porque los cristianos nada más tienen la boca. Ahora, haz de cuenta que los cristianos hoy en día son iguales que el diablo, porque el diablo ya no tiene poder, nada más tiene labios. Ahora en estos días los cristianos están de la misma manera. No tienen poder, nada más tienen labios. Bla, 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 bla. Confiese y confiese y confiese palabras bíblicas, decretando, declarando y cuanta cosa, y piensan que por usar palabras grandes, por andar hablando la palabra, se va a hacer realidad en tu vida. Si tú no te apartas del pecado, si tú no crees en Dios, si tú no cuidas tu salvación, tú puedes confesar toda la Biblia, pero no vas a recibir provecho de la misma. ¿Por qué? Porque con tus hechos niegas la eficacia de la palabra. ¿Acaso no está escrito? Porque así es. Se niega la eficacia de la palabra con los hechos. Entonces, es importante verdaderamente que entiendas y le des el valor debido a la salvación hoy en día. La mayoría de los cristianos camina así, sin ese temor, sin el temor de Dios. Yo los miro como zombies, solamente caminando, ya ni siquiera como árboles como aquel hombre ciego, sino como zombies. Caminando por el mundo como medios muertos pero vivos y clamando que van camino al cielo, pero todos deformes por sus malas acciones. Porque no se le da, ¿cómo se le va a dar cómo se le va a dar valor a la salvación hoy en día si muchos ni siquiera han sido salvados? ¿Qué dijo el Señor? Al que mucho se le ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Hoy en día, debido a que la mayoría de gente se cree bien santa, pues los pecados no les son perdonados. A veces los cristianos vienen a Dios y piensan que le están haciendo un favor a Dios, de que ellos necesitan a Dios. ¿A dónde? De que Dios lo necesita a ellos. O sea, si nos entendemos, puede que Dios puede levantarte y usarte a ti, pero no es como una necesidad. Él puede levantarse a otra persona si así lo desea. Como le dijo a Saúl, otro mejor que tú. Por eso es importante de conducirse con temor y temblor, para agradar, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego sigue y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15 de Filipenses 2, para que seas irreprensibles. Imagínate, pueblo, las cochinadas que tus predicadores te enseñan. Tus predicadores te enseñan a que seas irreprensible. ¿Qué te dicen? No, hermano, pues todos pecamos hasta con el pensamiento, hasta con los ojos. ¿Quién no? Levante la mano el que no peca. No, pues nadie levanta la mano porque toda una bola de pecadores. Pero eso sí, ¿vas a decirles que están en pecado? Ah, no, yo no estoy en pecado, tú estás mal. Cuando acaban de reconocer que hasta con el pensamiento pecan, que con los ojos. Los cristianos están ahora sí con el entendimiento tan entenebrecido, que creen que no pueden controlar los pensamientos de su mente.
que no pueden controlar lo que sus ojos ven, que no se puede controlar lo que se siente en el corazón. Te voy a dar buenas nuevas, pueblo. Buenas nuevas de gran gozo. Sí, la mente es controlable, es renovable conforme el Espíritu. Y aún va más allá, porque la Biblia claramente dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. El espíritu de poder, dominio y poder de amor y dominio propio que nos fue dado es específicamente para enseñorearnos de todas las cosas. De mis manos, de mis ojos, de mi mente, de mis oídos. Yo controlo lo que quiero escuchar, veo lo que quiero ver. Pienso lo que quiero pensar. Los pensamientos no se meten solos. Los ojos no se mueven solos. Las manos no se mueven solas. Los pies tampoco. El corazón tampoco. ¿Sí? Eso significa ser Señor. Tener dominio de tu propio cuerpo. En estos días los cristianos dicen que siguen a Dios y andan haciendo guerra al diablo y su propio cuerpo los domina. Tus ojos te dominan, tu mente te domina y andas pensando, ay, es que no puedo dejar de pensar estas cosas. Pues qué tan difícil puede dejar de pensar en algo. ¿Qué tan difícil podrá ser eso? Pero ¿qué dice la palabra? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjate, pueblo, hoy los cristianos dicen, ay, es que todos somos pecadores, que tenemos pecado y que no podemos dejar de pecar. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Para que seáis irreprensibles. ¿Quién es irreprensible? Irreprensible es una persona o un hombre que nadie puede reprender, que toda su forma de conducta en toda la extensión es 100% recta, pura, que no comete ni un error. Ni en la mente, ni en los ojos, ni en los pensamientos, ni en el corazón, que las intenciones del corazón son todas puras, que los pensamientos son santos, puros y rectos, que los ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, que sus manos no corren a derramar sangre del inocente, que sus pies no corren con el ladrón. En otras palabras, irreprensible, una persona perfecta, y sencillos es un solo hilo, como las ropas que el Señor Jesús usaba. Un solo hilo, sencillo, humilde, recto, puro. Hijos de Dios. ¿Cómo? Sin mancha. ¿Qué es sin mancha? ¿No es la mancha pecado? Por supuesto que sí. ¿Qué está diciendo la Biblia? Sin mancha. Entonces, como pueblo, ¿cómo, explícame, cómo tú quieres entrar al reino de los cielos con todo tu cochinero de pecados? Yo te lo he dicho antes y te voy a repetir de nuevo. No estés pensando que el día que llegues enfrente de Dios, la sangre de Jesucristo va a venir y te va a cubrir de todos tus pecados porque creíste en Él. Te voy a decir algo, si hubieras creído en Él, te hubieras limpiado de todos tus cochinos y horribles pecados aquí, en la tierra. No allá. Allá arriba, ¿de qué te vas a limpiar? Hay que estar limpio para entrar. Hoy en día los hombres dicen que creen en Dios, sin embargo, no se limpian de sus pecados. Dicen que son santos y no se apartan de la inmundicia. ¿Por qué es lo que estás diciendo? Dices que Jesús me justificó, pero haces obras injustas. Dices que Jesús te limpió, pero te embarras otra vez en el lodo. O sea, esa es tu forma de vida. Tú estás mostrando con tus acciones que te importa un comino la sangre derramada del Señor, que te importa un comino la gracia, la salvación que por gracia te dio,
que te importa un comino la santidad, el haberte apartado, que no te importa nada el asunto de que Él te haya hecho una persona justa, que no te importa nada el asunto de que Él te haya hecho perfecto. Porque con un solo sacrificio fuiste justificado, fuiste santificado y fuiste hecho perfecto para siempre. Para siempre. Hebreos 10:14. No fuiste hecho perfecto por un día, para un día. El sacrificio de Jesús hace perfectos a los hombres para siempre. Pero la santidad y la perfección son perfeccionados, y la justicia son todos perfeccionados cuando tú, por amor a Dios, porque Él te amó primero, tú lo amas a Él, te apartas de la inmundicia y te vas a donde está la santidad y la justicia. O sea, no practicas malas obras. Lee la Biblia, pueblo, porque tu camino es muy malo. Yo te he dicho muchas veces acerca del camino de santidad. Te he hablado constantemente y sin cansancio para que tú te arrepientas y te conviertas. Pero ¿qué haces? Yo me quedo asombrado de mirar la frialdad, la negligencia con la cual los hijos de Dios caminan. Y se jactan. Los miro como hijos rebeldes, hijos hipócritas, hijos que saben que están haciendo mal. Yo tengo una hija, está chiquita. Cuando estaba pequeña era muy obediente. Aprendió la disciplina por mirar cómo los otros hermanos eran disciplinados. Ahora que está creciendo y por causa de su obediencia no era disciplinada. Ahora que está creciendo más, en sus 5 años, tomó una actitud rara. La tomó en la forma de que hace lo malo. Lo hace malo atrás de mí para que yo no me dé cuenta. O sea, cuando no la veo. Y luego se pone bien sarcástica de que yo no le voy a castigar ni a corregir. Burlándose con los demás de que no va a ser corregida. Y cuando viene la corrección, simplemente, no, perdóname, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. Y le doy misericordia y va y hace exactamente lo mismo. Esa es la forma del comportamiento tuyo, cristiano. Porque por cuanto no se mira el castigo de Dios inmediato sobre tu vida, te has convertido en un hijo rebelde, contumaz, que únicamente hace lo malo y lo hace burlonamente. Y aun que lo está haciendo con malas intenciones, lo malo, con toda alevosía y ventaja, todavía viene con su carita hipócrita al altar a lloriquear, sin apartarse aún de la iniquidad. Pero no pienses que Dios no está viendo, porque yo te estoy viendo ahora. Yo miro toda esa conducta que estás teniendo, del simple hecho de caminar. Tú dices, no, yo no camino así. Sí, tu caminar así es cuando no te importa quebrantar los mandamientos de Dios. Tú dices, no, yo no. Si cada vez que tú pecas en contra de tu Dios, te estaba leyendo el libro de Hebreos. Y la Biblia dice que aquellos que después de haber disfrutado de la salvación y van y pecan, haz de cuenta como si crucificaran otra vez para sí mismos a Jesús, exponiéndolo al vituperio, teniendo la sangre por inmunda. Hoy en día la sangre de Jesucristo es tenida por inmunda en gran manera. Porque todo aquel que regresa al lodo, que va a pecar en contra de Dios, después de haber sido lavado con la sangre de Cristo, está teniendo por inmunda la sangre que lo limpió y que lo lavó de todo pecado. O sea, prácticamente la vida hoy en día dentro del pueblo de Dios es muy mala y con alevosía y ventaja, y la salvación no se está cuidando por causa de que no hay temor de Dios en los corazones. ¿Por qué? ¿Por qué no hay temor? Porque haz de cuenta que hoy en día, como si Dios no existiera,
Los cristianos hacen bien, no pasa nada. Hacen mal, tampoco hay castigo. Y la Biblia habla en el libro de Romanos de esa situación. Por cuanto el castigo no viene inmediatamente, el hombre se va siguiendo haciendo lo malo. Sí, y tú sabes, porque muchas veces Dios ha venido a hablarte, decirte que no lo hagas para que no obtengas castigo, pero luego piensas, lo he hecho antes y no he sido castigado. Ahí es donde viene la incredulidad. Y muchos son predicadores los que practican esto. Hacen lo malo y la gente, los predicadores están diciendo, no, pues te va a ir mal si pecas y cualquier cosa. Y luego va el hombre, vaya, hace lo malo y no pasa nada. Y dice, wait a minute, aquí las cosas no están siendo como dicen. Pero pueblo, yo te digo, aquí en la tierra puedes arrepentirte. Dios puede darte misericordia. El día que entres allá y que cruces el velo de la muerte, no va a haber más misericordia. Ahorita, esta infinita misericordia, nuevas cada día. Por eso, porque las misericordias de Dios son nuevas cada día, el hombre se ha ido hacia lo malo bastante. Y piensa que cuando cruce el velo de la muerte, va a seguir obteniendo la misma misericordia. Porque hoy el hombre peca, viene, se arrepiente y no pasa nada. O sea, no, pues ya me arrepentí. Y no sufre en sí castigo por su mala conducta. Las obras, las cosas malas que vienen muchas veces son el consecuencia de sus propias acciones, pero en sí no es tanto castigo. Entonces el hombre ha creado una mentalidad de que nunca en realidad va a ser castigado. Y como aquí en la tierra, perdón, y las misericordias de Dios son nuevas cada día, pues prácticamente gozamos de misericordias nuevas todos los días. Entonces, por causa de esas nuevas misericordias, el hombre se ha ido a pecado en extremo. Y no se ha apartado de sus malos caminos, sino a que ha continuado pecando. Cuando cruces el velo de la muerte, pecador, Dios no va a tener misericordia de ti. La sangre de Jesucristo no te va a cubrir, porque tú mostraste con tu forma de conducta hipócrita, mala y rebelde, de que su sangre, de que su sacrificio aquí en la tierra no te importó. Porque no cuidaste la salvación que para Él entregó su vida para que tú fueras salvo, y tú vienes y cambias esa salvación tan grande dada por el Eterno por un cochino y sucio pecado. Eso es muy malo. Es demasiado malo, pueblo. Te lo digo, porque tal vez a ti no te costó nada, y eso no es de sorprenderse. ¿Quién de los que no les cuesta nada de las cosas que obtienen la valoran? Por cuanto la salvación no te costó nada, no la has valorado. Pero no porque a ti no te haya costado nada, eso no quiere decir que a Jesús no le ha costado. ¿Sí? Por ejemplo, no porque yo te predique y no te pida dinero, eso no quiere decir que no cuesta pagar las ondas del radio. ¿Sí miras? Tal vez tú no aprovechas porque no te cuesta. Pero eso no quiere decir que a alguien no le esté costando. Si nos entendemos, lo mismo es con el Señor y la salvación. No porque tú la hayas obtenido con el simple hecho de arrodillarte y pedirle perdón a Dios, eso no quiere decir que a Él no le costó nada el dártela. Bajó del cielo, se humilló y nació como hombre, renunció a sus deseos y todo con tal de agradar al Padre. Una vez perfeccionada la obediencia, fue sacrificado por amor a ti, para que a través de su sangre tú fueras limpio de todos tus pecados. Fue un precio muy grande a pagar, que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, que lo pagara. Y como no había nadie, Él dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Tuvo un precio demasiado grande y tú no lo valoras. La tienes por nada, cambiando, tragando el pecado, bebiéndolo como si fuera agua,
Cuando el Señor del cielo y la tierra fue crucificado y derramó su sangre por ti, y a ti no te importa, la cambias por un pecado. A veces, el pecado es totalmente insignificante. ¿Sí nos entendemos? Prácticamente se cambia por nada. Y esa es la forma en la que hoy en día muestras con tus acciones que te importa un comino el Evangelio. Que te importa nada el Señor. Aunque tú digas, yo te amo, Señor. Si me amaras, guardarías mis mandamientos. Así que todos los que digan que aman a Dios y no están guardando sus mandamientos, es tiempo de arrepentirse. ¿Sí? Es tiempo de convertirse a Dios con todo el corazón, toda la mente, todo el alma y todas las fuerzas. Es tiempo de valorizar, de darle valor a lo que el Señor Jesús hizo por ti. Porque no estás despreciando al Señor, estás despreciando tu propia alma. Porque yo lo que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo por Él, que lo hagas por Él. Porque Él vino a proveer una forma en la cual tú puedes ser salvo. ¿Sí? Él sigue siendo Dios, está sentado en el trono más alto porque fue exaltado todavía más arriba donde antes estaba. Hasta lo sumo. Él va a ser Dios, vayas con Él o vayas al infierno. Yo te estoy diciendo que cuides con temor y temblor tu salvación, porque eres tú el beneficiado o el afectado, no Dios. Eres tú quien, si no se arrepiente de sus malas obras y cambia su caminar al 100, apartándose del pecado al 100%, no va a entrar al reino de los cielos. Porque la sangre de Jesucristo te hizo santo. Guarda la santidad. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sean contigo, pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.